Pues bienvenidos. Vamos a platicar de retos y realidades en el mercado del arte. Me tomé la libertad de hacer una investigación con un reporte que hace Art Basel con UBS, y también ya había leído hace un par de meses el reporte del 2020 de Lloyd, que está disponible en la web para que lo lean. Y es muy interesante lo que sucede en el mercado del arte, y también espero que lleguemos a reflexiones muy interesantes sobre lo que estamos haciendo en México y particularmente aquí en Guadalajara con respecto a involucrarnos en ese mercado. Este mercado es de 64 billones de dólares. Ahí verán cómo participamos, ¿verdad? Nada más hay que ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Bueno, también voy a presentarles un poquito de reflexiones de qué es lo que está pasando con COVID en el mercado del arte, que no es gran cosa, ¿eh? Curiosamente, el COVID no es... Esa es la última. Bueno, la situación es muy interesante porque en el mercado del arte la gran mayoría la tiene acaparada Estados Unidos con un... No quiero decir mentiras. Seguido de Reino Unido y China. ¿Alguna vez hemos pensado en exportar a China arte? No, ¿verdad? China está en el tercer lugar. Después viene Francia, Alemania, España inclusive, que francamente a mí España me sorprendió que estuviera dentro de los países destacados. O sea que hay capital interesante y cultura para la adquisición de arte. Algo también muy interesante de este mercado de 64 billones de dólares es que el año pasado hubo una contracción económica a nivel mundial. No solamente lo sufrimos en el país, porque me imagino que todos nos dimos cuenta de cómo esto disminuyó desde el 2019. Y esto tuvo una afectación de tan solo un 5% en el mercado del arte, pero curiosamente se facturó un monto total, pero las transacciones tuvieron un incremento. ¿Qué quiere decir eso? Que el monto total tuvo una disminución, pero el volumen de movimientos se incrementó. ¿Qué quiere decir eso? Que están comprando arte más económico. Se subió 2 millones el número de transacciones, pero disminuyó un 5% la facturación total. Quiere decir que se está adquiriendo arte más económico. Estamos hablando de que la UBS con Art Basel tiene una segmentación de mercados de 0 a 50 mil dólares, de 50 mil a 100 mil dólares, de 100 mil a 500 mil dólares, de 500 mil a 1 millón, de 1 millón a 5 y de 5 a 10 millones. O sea, hay obras de arte de 5 a 10 millones de dólares. Y ahí están esos mercados bastante chonchos. Y en estas clasificaciones hubo incrementos muy importantes entre 100 mil y 500 mil dólares de adquisición de arte. Los mercados por debajo de 50 mil dólares sí están abatidos. Abatidos. El mercado de entre 500 mil y 1 millón de dólares constante, y también los mercados arriba de 1 millón de dólares altos, a la alza. ¿Qué otra conclusión podemos tener al respecto? Acá está. Lo que les mencionaba. Esta es la fluctuación, este es de Arts Economics. O sea, hay un montón de ciencia detrás del movimiento de los mercados del arte. Y
Observen cómo comenzó a haber un decremento desde el 2017, o sea, hubo un repunte muy importante, seguramente fue un alza de plenitud económica a nivel mundial, que se vio reflejada sin duda en el segmento de artículos de lujo, que es donde se encuentra el arte, y pues hubo un incremento importante, enseguida comenzó a la baja, y observen cómo, bueno, la facturación estuvo a la alta, la barrita verde muestra un incremento del 6%, la línea negra disminuye, quiere decir que hubo menos transacciones y mayor facturación, o sea, compraron obras mucho más grandes, de arriba de millones, y en el 2018 el incremento fue muy sutil, pero la disminución de la facturación fue de un 5%, y eso que se facturaron 64 billones de dólares. Y eso es lo que se exhibe, lo que se ve, lo que se puede sacar de los datos duros de transacciones bancarias. Es ahí donde está el negocio, en las transacciones bancarias. No se puede hacer negocios en cash. Ahí no hay negocio. En la transacción en cash no hay dinero. Estoy hablando de verdaderas cantidades. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay que pagarle al fisco. ¿Y qué hay que hacer? Hay que buscar apoyos interesantes de parte de Hacienda para estimular el coleccionismo en el país. ¿Pero cómo sucede eso? Pues mochándose respectivamente con el SAT, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo la manera de hacer crecer este sector. Pero bueno, ese es un paréntesis comercial. La parte interesante de cómo se divide el mercado del arte en el mundo es con la venta a través de ferias internacionales en donde asisten las galerías a participar. Esta parte en que las galerías asisten se trata de exponer el trabajo, las novedades, el concepto de cada galería en el extranjero. Las galerías luchan por tener un reconocimiento nacional e internacional. Representan una línea estética y tienen a su haber 2, 3, 4, quizás hasta 10 artistas. Y de esos 10 artistas eligen pues sus cartas fuertes para presentar en el extranjero. Hay muchas exposiciones de arte, ferias internacionales de arte, que no reciben galerías que no tengan 10 años de trayectoria, proyectos sólidos de aportación social, que sus artistas también tengan actividades simultáneas adicionales a las que se presentan en la galería. ¿Cómo que pudieran ser? Pues lo más importante para el artista, exponer en espacios públicos, que tengan premios nacionales e internacionales, finalmente que abone a su currículum, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Pues justo esta interacción con las cuestiones culturales de apertura a lo social y de impulso o fomento a lo cultural. El artista finalmente construye su carrera en función del vínculo que tiene con las instituciones. El peso que el artista tiene en términos de trascendencia siempre va vinculado a las instituciones, no puede estar al margen de ellas, tiene que exponer en museos, tiene que tener reconocimientos de parte de cultura, apoyarlo en proyectos. Es ahí donde se construye una carrera para un artista. Y entonces la galería pues finalmente es un aliado para el artista, tiene que ayudarlo a construir esa trayectoria, acompañado de buscar pues, clientes para su obra de arte, de la obra de arte de la naturaleza que sea. Hablando de las ferias internacionales,
es tan fuerte o tan importante el peso de las ferias que corresponde casi a la mitad de las ventas de las galerías. O sea que participar en una feria internacional no es cualquier cosa. Y para poder participar en una feria, pues sin duda hay que tener un recurso importante para poder trasladarse, instalarse y exponer. ¿Y qué creen? ¿Cómo funciona este asunto de la feria? Llega la Galería Mexicana. Ay, vamos a ver qué trajo México. Eso sí, porque siempre México causa sensaciones donde se pare. Pero nada más van a mitotear, ¿eh? O sea, lo primero que van a hacer es acercarse al módulo. Si hay algo extraordinario, ni se lo van a pensar, porque así es en el arte, ¿no? Me enamoro y me lo llevo. Nadie lo va a tocar, es mío. Pero de todos modos, los compradores profesionales de ya de muchos años o que representan una colección seria, no van a hacer eso. Van a ver al stand del galero o la Galería Mexicana, van a decir, ah, qué interesante, muy bien, va a ver si lo vemos en la siguiente edición. Y a la siguiente edición, ¡ay, sí vino! Hay músculo financiero detrás, entonces hay confianza. Vuelven a asomarse al stand. Oh, trajo mejor propuesta. A ver de qué. Fulanito, checa qué artistas trajo la vez pasada. ¡Ay, sí es el mismo! A ver qué tenía. Ah, mira, sí va mejorando la cosa. A ver los precios. Uy, $10,000. Ay, qué barato. Esperemos que vuelva a regresar el próximo año. Así es la cosa. Y mientras la galería tronándose los dedos, que se gastó hasta el último centavo para irse a exponer a Arco de Madrid, por decir algo, ¿no? Y los otros, ay, qué baratito. La verdad sí es muy económico el arte mexicano, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces no cuantificamos todo el esfuerzo que tiene que haber para poder internacionalizar la propuesta. Total, tercera ocasión, llega la galería y... Oye, que volvieron a venir los de México. Ah, esos sí son tercos. Vamos a ver qué traen. Total, que la galería hizo una alianza, sacó apoyo del gobierno, los coleccionistas se entusiasmaron y le emitieron un billetote y trajeron el doble de stand, ¿no? Y se pusieron más filosos los artistas, así como la tercera es la vencida. A ver si ahora sí la armamos súper bien. Y con suerte, justo todos estos que estuvieron monitoreando el desempeño dijeron, ah, mira, sí merece la pena, sentémonos a hablar. Y se trata ya de relaciones bastante sólidas. O sea, no estamos hablando de que te van a comprar un cuadrito. O sea, las alianzas estamos hablando de que vamos por una colección de tales características. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu argumento de desarrollo? ¿Hacia dónde van tus exploraciones creativas? Y entonces ya sobre de eso hay una negociación y comienza a haber un trato de exclusividad de la galería con la otra galería. O sea, finalmente se hacen alianzas. Y este artista mexicano de Guadalajara lo va a representar la galería de Taiwán, fulanita. ¿Y cuál es el vínculo? Bueno, pues en este caso, manifiesto, ¿verdad? Esa es la idea. Hacia allá vamos. En el mercado del arte se divide en los art dealers o galerías y la otra, bueno, no es la mitad, son como 40 y tantos %. Podemos irnos en la segunda, en el market share. En el segundo, como un 40 y tantos % son las subastas como medio de comercialización y como el 50 y tantos % las galerías. Y de las galerías, la mitad de las ventas de las galerías suceden en las ferias internacionales. Y también la alianza de proyectos y estas cosas. Justo, aquí está el market share. El 43% corresponde a Estados Unidos, seguido del 20% del Reino Unido, que inclusive se sorprenden mucho los analistas que a pesar del Brexit no ha habido movimiento al respecto de la participación de mercado. Esto me parece súper interesante, porque entonces en el Reino Unido está habiendo, se confluye la representación de artistas, seguramente de la gran mayoría de Europa,
porque ahí estamos hablando de las transacciones, o sea, donde suceden las transacciones. Y esto no está nada descabellado. ¿Cuál es la feria más importante de Estados Unidos? Art Basel en Miami, que va a suceder del 2 al 6 de diciembre de este año. En donde se está polarizando la representación y las capitales culturales o representativas del arte. Justo las tiene acaparadas Estados Unidos, pero le están echando batalla justo el Reino Unido, Londres sin duda, China es un fenómeno súper interesante, que es una cuestión simplemente de carácter cuantitativo. Si tienes esa cantidad tan impresionante de población, así tu población con capacidad económica para poder adquirir arte fuera del 0.001, tienes miles de clientes, miles. Entonces, pero nada de sorprendernos que China esté teniendo una participación importante en el mercado del arte. Así como en las propuestas artísticas. O sea, también sucede eso. Así que los artistas chinos que hayan sobresalido han de estar cuajados verdaderamente. Porque lo primero que compran, pues seguramente es la propuesta pues, local. Francia me resultó muy interesante que correspondía al 7%, o sea, de 64 billones de dólares, en Francia sucede 7%. 9 billones en Francia de transacciones de arte. Eso es muy interesante, muy, muy interesante. Hay una infraestructura expositiva en Francia muy grande, o sea, en París. Y también el movimiento cultural en Francia pues ha sido de abolengo. Y eso es interesante porque cada vez que Francia esté empujando para poder ser capital, Francia quiere recuperar ser el centro donde sucede todo, como ocurría a principios del siglo XX, ¿no? A finales del XIX y principios del XX. Ahí sucedía todo. Ahí se confluían todos los artistas, todos entre todos se conocían, había intercambio cultural rico y verdaderamente denso que marcó la pauta de la propuesta plástica del siglo XX. Gracias a París. Y Suiza, sin duda, pues justo de ahí es Art Basel. Alemania con un 2%, España con un 1% y el resto del mundo, incluyéndonos, solamente entre todos sumamos un 7%. Y bueno, podemos irnos a las siguientes, por favor. Yo te digo. Esa ya la revisamos. La galería como la conocemos. ¿Qué va a pasar con la galería como la conocemos? Esos muros blancos, bien iluminados, con cuadritos bien alineaditos. ¿Qué va a pasar con esa galería? ¿Qué tan rentable va a ser esa galería? Sí va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos mucho apego a lo físico y a tener este punto de encuentro. Sí lo tenemos. ¿Qué tan rentable va a ser? No lo sé. ¿Qué está ocurriendo con el resto de las galerías? Pues resulta que todas las galerías, porque hubo un problema muy grave, o sea, todos los empleados de todas las galerías del mundo se recortaron a la mitad. O sea, que estamos hablando de que la mitad de las personas vinculadas con la comercialización del arte se quedaron sin trabajo. Curadores, críticos, escritores, movedores, lo que ustedes quieran, se quedaron sin chamba. Pues porque había que sobrevivir, ¿no? Y entonces te vas hasta la mínima expresión. O sea, las galerías chonchas, grandototas, solo siguen operando con 4 personas. ¿Y hacia dónde se movieron estas galerías? A la digitalización, a la comercialización en línea. Podemos poner, creo que son 2 siguientes. Una más. Ahí está. ArtMine.
Y vaya que me puse a investigar de los sites de venta de obras de arte en línea. Son aburridones, la verdad. Pero luego pienso, ¿y yo podré hacer algo mejor? Dijo, híjole. O sea, sigue siendo aburrido, ¿no? Y entonces, esta parte de lo aburrido, trataron de hacerle un improvement, una alternativa interesante. Si ya tenían los metros y metros cuadrados de instalación en la galería, ¿le das la siguiente, por favor? Sí. Pues, ¿qué tal si hacemos recorridos virtuales dentro de nuestra galería? Porque inclusive se quedaron montadas exposiciones cuando nos cayó de sopetón la pandemia, ¿no? Unos inclusive con la inauguración 3 días antes de que se cierra todo y todos, no, recién la inauguré, ¿no? Y entonces, ¿qué inventaron? Recorridos virtuales. ¿Y qué hicieron enseguida las ferias? Pues recorridos virtuales. O sea, se están presentando las ferias y hay recorridos virtuales y transmisiones y todo lo posible para poder comunicar con el cliente. Pero eso se va a quedar muy poco tiempo. O sea, ya próximamente vamos a comenzar a tener mucha más interacción, así como en este momento, ¿no? Pero todo lo ganado en el término de la virtualidad sí se va a quedar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas las galerías tienen que tener un site para poder ofrecer sus obras de arte. Todas. Eso de los recorridos virtuales, híjole, creo que todavía la tecnología no alcanza a que sea algo cómodo, pero sí vamos para allá también. A que tú hagas inclusive hay tecnología ya muy de punta para que tú hagas ya el diseño virtual y lo logres compactar para que sea así como súper interactivo, le des clic, te dé la ficha técnica, el perfil del artista. El MoMA, sí, creo que sí es el MoMA y otra galería también de Estados Unidos que tiene una colección impresionante. Te metes a ver y ya le das clic a la obra y te saca inclusive detalles de la historia de la obra y detalles técnicos muy explicados, historia del artista. O sea, comienza ya a circular un volumen de información que antes estaba restringido a un público muy especializado a tener accesos a muchas personas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? El fenómeno está muy interesante porque si todo mundo tiene acceso a información muy especializada, tan solo un clic, te metes a la galería, tienes la obra de arte, tienes el perfil del artista, tienes su currículum, tienes las características de la colección y las características de la obra de arte, de tal forma que cualquiera que la pueda ver a kilómetros y kilómetros de distancia pueda tener un enlace efectivo y afectivo con la obra de arte. Porque quien compra arte comienza a empaparse de muchos elementos para tener un criterio de selección de qué obra de arte me conviene o no me conviene adquirir. Y entonces, en este fenómeno de tener ya información abundante para tener un criterio de decisión, ¿quiénes son los más hábiles con el manejo de redes y en el ciberespacio? Pues de los millennials para abajo, ¿no? Yo soy generación X. Pero de los millennials para abajo son, bueno, surfers en el ciberespacio. Justo el crecimiento de los coleccionistas millennials va a la alza. Están comprando mucho más que los baby boomers. ¿Saben de qué edad son los baby boomers? De 55, 60 en adelante. Son los baby boomers. Y sí, ¿no? Sí. Bueno, 48 en adelante. Y lo que pasa es que vamos creciendo y entonces la frontera se va subiendo, porque
ya estamos todos más viejitos, ¿no? Entonces, la generación X, todavía no pintan las estadísticas, déjenme decirles, pero los baby boomers, que también son un sector de los coleccionistas muy importante, está siendo rebasado por los millennials. Sin embargo, aquí hay datos interesantísimos con la pandemia, derivados de la pandemia. Un dato muy interesante de la pandemia es que, contra todo pronóstico, el mercado del arte se mantuvo estable, muy estable, inclusive con crecimientos. Les digo, por debajo de $50,000, muy mal. O sea, quienes tengan precios por debajo de $50,000 están mal. Estamos, incluyéndome. O sea, yo no manejo obras de ese precio. ¿Por qué? Porque no estamos en el mercado internacional. Luego, se recortó la capacidad operativa 1/3 de todas las galerías, justo para ver la manera de amortizar la carga, pues el flujo de efectivo que se requiere para poder seguir operando. Y los baby boomers, normal, por las características de su generación, como que echaron un pasito para atrás y vamos a ver qué va a pasar antes de seguir. Sin embargo, el fenómeno de curiosidad por encontrar nuevas alternativas en el arte ha crecido. ¿Y debido a qué? A que todos nos tuvimos que echar un súper clavado en el ciberespacio. O sea, no teníamos otra alternativa. Había que buscar alternativas y entonces las compras a través de Internet subieron de una manera escandalosa. Se registran transacciones en el ciberespacio, ahorita lo estaba revisando, todo está acotado, les decía, de 50 a 100, de 100 a 500, $1,000, y de 500 a 1,000,000 y arriba de 1,000,000. O sea, un 7% de las transacciones en el ciberespacio fuera arriba de $1,000,000. Un 7%. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Qué nos está pasando? O sea, las estadísticas están impresionantes. Y entonces a ese punto yo quiero llegar. ¿Dónde estamos nosotros? Con una población tan rica, tan abundante de creativos, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo para irnos para allá afuera? ¿Qué estamos haciendo? Nada, no estamos haciendo nada, absolutamente nada. No estamos planeando irnos a una feria, no estamos planeando un apoyo para poder armar un crew y alguien que represente y que lo arme y se vaya a Arco, Madrid, a París, a Art Basel. No estamos haciendo nada. Como los cangrejos en una mendiga cubeta, jalándonos las tenazas y las patas unos con otros. La verdad. Porque allá afuera es donde está la gran demanda. Y bueno, independientemente de la cuestión de organización y de coordinar y llevar, ¿qué vamos a llevar al extranjero? O sea, ¿qué vamos a llevar al extranjero que sea lo suficientemente competitivo con la propuesta de los españoles, los alemanes, los franceses, los italianos, los americanos? ¿Qué estamos haciendo para que sea competitiva? Porque si no tenemos justo en mente cómo desarrollar una infraestructura que permita irnos a competir y a participar de estas grandes ligas, no tanto en términos de infraestructura, que eso me compete a mí, en los términos de mi operación y de mi quehacer de vida, o sea, a Manifesto le compete cómo hacer esta infraestructura para que entonces nosotros nos podamos llevar la propuesta de los artistas mexicanos. Y luego yo volteo a ver, ¿a qué me voy a llevar, verdad? Sí, hay varios. Pero de tener esta ciudad, la población más grande de artistas, era para que tuviéramos al menos 100 artistas internacionalizados, al menos. ¿Saben de cuántos miles de personas estamos hablando que se dedican al arte?
O bueno, o se dedicaban antes de la pandemia, porque pues tenemos la mala costumbre de querer desayunar, comer y cenar, ¿no? Pero bueno, que se dedicaban al arte. ¿Saben cuántas personas en la ciudad se dedican al arte? Se estima que entre 7,000 y 8,000 personas. 7,000 a 8,000 artistas. En términos plásticos, ¿no? Súmale los músicos, súmale los escritores, los poetas, los diseñadores, la ilustración. O sea, es un mundo. Realmente Guadalajara sí es una capital creativa por excelencia. Adicional al desarrollo de animación, que eso es algo súper fuerte. O sea, tenemos en esta ciudad una población tan rica, yo creo que la más importante del país, dedicadas a la parte de cuestiones artísticas, creativas. Y sé que hay plataformas importantes que se están creando justo para ese fin, pero aquí estamos hablando de otros niveles. O sea, sí estamos hablando de una competencia importante, de inversiones importantes, no tan solo de quien lleve al artista a exponer, sino también del mismo artista. O sea, el mismo artista tiene que crear obra de arte de muy buena manufactura. Y bueno, pues yo creo que, a ver, sigamos. Quiero cerrar, aquí está justo el ejemplo de los millennials. Ahí está nuestro mercado del arte, con los millennials. ¿Qué compran los millennials? De todo, de todo. Desde muy clásico hasta muy, sí, también. En México, los millennials apuestan también más por el emergente. Eso es también muy interesante. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué tanto de experiencia tiene en el arte? Dice, ¿qué importa? Me gustó, lo único que me importa. Que claro que después es así, bueno, no, que cuesta $50,000, vamos a asomarnos al currículum del artista, ¿no? Al menos para ver de qué se trata. En México, el mercado del arte está como muy identificado con respecto a la Escuela Mexicana de Pintura, donde están nuestros exponentes más importantes, Frida, Diego, Siqueiros. Y luego viene la siguiente etapa, que es la ruptura, donde también todos estos pintores están comenzando a tener cotizaciones muy importantes. O sea, finalmente, los mexicanos en el mercado de arte internacional sí figuran, por supuesto que figuran, pero aquí lo importante es que los artistas vivos figuren en el mercado del arte. O sea, qué maravilloso que se reconozca el talento de nuestros grandes maestros. Eso es increíble. Finalmente es una identidad, es parte de nuestra cultura, y que se reconozca a nivel internacional, pues qué orgullo, ¿no? Pero los artistas vivos también tienen que ser reconocidos por el aporte que están haciendo. ¿A qué? Pues a la cultura y al patrimonio de la humanidad, ¿no? El arte es eso, un patrimonio para toda la humanidad, no importando dónde se geste o se cree. Y quiero cerrar con esta imagen, que la estadística que más me encantó fue que tanto en las ferias de arte como en las galerías, la creación de artistas mujeres va a la alza y que se están comprando. Y también las coleccionistas mujeres van a la alza y le van ganando a los caballeros. Son menos, por supuesto que son muchas menos las mujeres coleccionistas, pero en promedio tienen más obras de arte. O sea, le estamos hablando de las coleccionistas profesionales, tienen en promedio 100 obras de arte y compraron más que los hombres el año pasado. Entonces, ese es un fenómeno súper interesante en donde la mujer está teniendo también un peso importante en las transacciones de compra-venta. ¿Qué quiere decir eso? Pues muchas cosas.
interesantes. O sea, la visión femenina tanto en la creación plástica como en la toma de decisiones hacia dónde van las inversiones. Pues yo quiero agradecerles mucho su asistencia. Si tienen alguna duda, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo? Pues es que no hay otro camino. No hay otro camino. O sea, ¿Qué puntos observas o qué observas en un artista para poderlo llevar al extranjero? porque el arte es muy subjetivo? No. Yo soy ingeniera y nunca veo nada subjetivo. Todo se cuantifica. Lo que sí es subjetivo es la belleza. O sea, la belleza está en el ojo que la admira, ¿cierto? Esa sí es subjetiva. En una trayectoria de un artista hay muchas cosas. Uno, que tenga un lenguaje establecido. Número uno, que el lenguaje ya check, ¿no? O sea, que bueno, ya tiene un estilo propio para expresarse. Número dos, la narrativa. ¿Qué narrativa tiene la obra de arte? Sin duda, la manufactura de su obra de arte, sin duda. ¿Qué materiales está usando? ¿Qué habilidades técnicas del uso de materiales tiene? Decía Octavio Paz, y yo me rijo con estas tres cosas que decía Octavio Paz. Una obra de arte debe de tener identidad. En este caso, pues identidad mexicana. Qué mejor que de aquí de Guadalajara. No estoy hablando de que tenga que ser propiamente cuestiones autóctonas, regionales. Ojo, ojo. Número dos, creatividad o imaginación plástica. Número tres, y ahí es donde está la magia, aliento poético. Si no tiene esas tres cosas una obra de arte, entonces pues yo francamente dudo que sea una obra de arte, ¿eh? Dice ser una obra de arte. Y entonces, si tiene estos tres elementos, vamos a ver al artista, porque hay artistas talentosísimos, pero ¿qué creen? Ayer agarraron el pincel y dices, ¡chin! No, yo no me voy a meter en ese barco, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una carrera de resistencia para todos, ¿eh? Los de allá, los de acá, los de acullá, o sea, esto es de resistencia y de muchas decisiones oportunas y precisas. Y todos trabajamos mucho en el mundo del arte. El mundo del arte no es la bohemia, que seguramente eso es lo que ven las personas cuando están en la inauguración, porque después de jornadas de trabajo intensas por todos lados, o sea, vamos a relajarnos un poquito, ¿no? Pero realmente es un trabajo arduo, de mucha disciplina, de muchas jornadas muy largas, de mucha introspección, de mucha reflexión, de mucho tesón para lograr que la materia que el artista maneje, sea la que sea, logre bailar junto con el creador y compongan justo lo que están buscando, ¿no? No es un sometimiento de la materia, es algo que entre los dos van a lograr justo el puerto al que quiere llegar el artista. Y entonces estamos hablando de algo muy importante que es la trayectoria, el currículum, los premios, las exposiciones, las becas que se ha ganado, las residencias, dónde ha estado, en qué residencias. Les voy a dar un ejemplo increíble. Hay un artista que muy afortunadamente colabora con Manifesto que se llama Paul Lozano. Y Paul es muy tenaz, muy disciplinado, muy talentoso, pero él aplica becas, internships, participa, ¿y qué creen? Gana. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues tenemos a un artista muy reconocido. Yo creo que es el artista con más premios de la ciudad.
¿Y por qué? Porque trabaja, porque está pendiente, porque es disciplinado. Bonito, la verdad, bonito. Y entonces, ¿qué corresponde él para una galería? Pues un activo valiosísimo. Claro que yo quiero trabajar contigo. ¿Por qué? Porque el cuadro que yo venda de ti es una garantía para mi coleccionista que está adquiriendo un patrimonio. O sea, no solamente un objeto bello para su casa, es de carácter patrimonial. Ya se acabó, ¿verdad? ¿No? Ah, sí. ¿Sigue escuchándonos? Sí. Ah, mira qué bien. ¿Qué otra duda? A mí me gustaría abonar a esta parte de estos artistas. Aquí está Yuri también, que es parte de Yuri, también que es parte de los artistas que son muchas partes de que tienen conocimientos. Y equiparado con Paul, también está enseñando, que también es también Dan, como su... Por supuesto, muy reconocido también Dan. Eso abona muchísimo a la trayectoria de un artista. Sin embargo, también es muy valioso todo esto que les dije al comienzo. O sea, si el artista tiene una propuesta sólida, plástica, que se permite echar un tango con la propuesta en boga de Alemania, pues dices, qué bonito, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues también irse a asomar a ver qué están haciendo los otros. Yo sí me asomo a ver qué están haciendo los otros. Y la verdad, la propuesta mexicana es muy buena. Muy buena, y yo sí creo que sí podemos salir a triunfar. Así de fácil.